Ante la oración, amados, es común, no sé si alguno de ustedes en conversación con alguno de sus hermanos reformados, es común escuchar, lo he escuchado varias veces, cuando tratamos temas complejos, de teología compleja, como lo que hemos estado viendo, por ejemplo, en las procesiones, cuando hablamos de Dios, los atributos de Dios y decimos que Dios es un Dios soberano que ha decretado todo, algunos pueden preguntar, pero si Dios ya ha decretado todo, si Dios es un Dios soberano que ha determinado todo, todo en todos los tiempos, ¿para qué oro? ¿Cuál es el sentido de mi oración si ya Dios todo lo ha determinado? ¿Qué sentido tiene para mí? Y me atrevería a decir, amados hermanos, que esta pregunta no surge por falta de conocimiento. No es la falta de conocimiento lo que le impide a la iglesia y a cada uno de nosotros el crecer. Es desafortunadamente la falta de conocer más a Dios. Pues si el adquirir conocimiento nos impulsa solamente a querer tener más sabiduría que otros, y no nos motiva a correr, a conocer más de ese Dios del que nos están hablando, entonces ese conocimiento es vano. Por más ortodoxo que sea, no es sino letra muerta para nuestras almas. Es como tomar un libro de recetas y no quererse motivar a ir a prepararlas. Es como pensar que si yo me como las páginas de ese libro de recetas, me estoy alimentando. Charles Spurgeon dijo, visita muchos buenos libros, pero vive en la Biblia. Visita muchos buenos libros, pero vive en la Biblia. La vida intelectual sin oración es una vida artificial, es un alimento sintético. Es solo la oración, amados hermanos, donde nuestras vidas realmente se nutren, donde somos fortalecidos, donde nuestras almas son fortalecidas. Es en oración donde realmente conocemos a Dios, porque es en oración donde somos alimentados con el pan de cada día. El buen conocedor de vino, el que cata vino, disfruta y tiene un placer y un deleite especial cuando toma un buen vino porque sabe, ha tenido un conocimiento adquirido, pero tiene que probarlo para saber y para poder disfrutar de ese buen vino. El que ha estudiado tal vez una técnica de cocina se deleita aún más cuando prueba un buen plato, pero tiene que probarlo, tiene que pasar por su paladar. Entonces, amados, al conocer más a Dios, nos deleitamos más cuando aprendemos todas estas doctrinas que muchas veces parecen difíciles. El estar más cerca a Dios es el estar más cerca a Dios cuando sacamos mayor provecho de todas estas doctrinas. Así como dice Spurgeon, si vivimos en intimidad con nuestro Dios, cuando vayamos a ver y a visitar estas doctrinas, entonces hallaremos más deleite. Y es precisamente en la oración donde vemos esa gran riqueza del mismo Dios, esa riqueza de que nos dice que aquel Dios soberano que ha decretado todo no solamente ha determinado todos los fines y todo lo que ha de suceder, sino que también en su sabiduría y en su misericordia ha decretado medios, y uno de esos medios es la oración. Y además ha decretado medios a través de los cuales nosotros somos los que debemos ejercitar. Es en la oración, dice R.C. Sproul, donde experimentamos a Dios como un ser personal, poderoso. Entonces la pregunta que podría venir es, ¿por qué oramos tan poco? ¿Y por qué cuando oramos no sabemos qué orar, qué pedir? ¿Por qué nuestras oraciones a veces son tan superficiales? ¿Por qué a veces nuestras oraciones parece que estuvieran hablando solamente con nosotros mismos? Porque cuando pedimos, dice Santiago, pedimos mal, porque tal vez no hemos aprendido bien lo que se nos ha enseñado sobre la riqueza sobrenatural de la oración, porque tal vez no hemos entendido o comprendido los beneficios que hay en la oración para cada uno de nosotros. En el sermón dominical de hoy, amados, iremos al Señor a través de este texto a pedir junto con los discípulos el que nos sea dado ese don mayor. Vamos a ver desde el texto qué es aquello que necesita el creyente para vivir una vida día a la vez, un día a la vez.
Nuestro texto, Lucas capítulo 11, versículos 5 al 13, dice de la Reina Valera: les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no, no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En este pasaje que acabamos de leer, vemos, hermanos, que los discípulos son enseñados por el Señor sobre cuál es la verdadera necesidad del creyente, aquella por la cual debe pedir, buscar y llamar en oración. Seguimos con nuestra serie de sermones sobre la oración. Este ya sería nuestro 4.º sermón. Y en esta mañana, amados, estaremos exponiendo este texto bajo el sermón titulado Señor, enséñanos, Señor, danos tu pan. Señor, danos tu pan, para los que toman nota. Tendremos 3 puntos en nuestro sermón. Señor, danos hambre de amar, versículos 5 al 8. Señor, danos hambre de amar, versículos 5 al 8. Señor, danos el saber qué pedir, qué buscar y qué llamar, versículos 9 y 10. Y por último, Señor, danos hoy nuestro verdadero pan, versículos 11 al 13. Comencemos entonces con nuestro primer punto. Señor, danos hambre de amar. El versículo 5 dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Aquí vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos, si se acuerdan, en el sermón pasado. El Señor les está empezando a decir, les dijo también. Lucas, nuevamente, como vimos en el sermón de la viuda, está llevándonos a pensar que esta historia viene conectada de otra. Se refiere a que el Señor aquí está ampliando la enseñanza en respuesta a la petición que el discípulo le hizo en el versículo 1, cuando le dice, Señor, enséñanos a orar. Recordemos brevemente ese contexto. Los discípulos habían estado con el Señor, caminando con el Señor, le habían visto predicar, le habían visto hacer milagros, pero también le habían visto orar. Los discípulos estaban en un contexto religioso. Era un pueblo que, según las Escrituras y según la tradición, era un pueblo que oraba por lo menos 3 veces al día. Además, estaban en medio de un grupo como los fariseos y los escribas, que oraban en las plazas públicas, que oraban en las puertas de los templos. Así que tal vez ver al Señor orar no era nada extraordinario, pero la forma en que el Señor oraba sí les llamó la atención. Así que por eso ellos les dicen, Señor, enséñanos a orar. A lo que el maestro responde con el modelo de oración conocido como el Padre Nuestro. La versión de las Américas, en nuestro versículo 5, la Biblia de las Américas dice, supongamos que uno de ustedes. Supongamos, es una apertura que está haciendo el Señor de un caso hipotético, una situación que podría llegar a ser real. Una parábola, recordemos, no es una historia de ficción, no es una historia de fantasía, es algo que podría ser real, algo plausible. Pero hay una implicación, hay un involucramiento cuando dice, supongamos que uno de ustedes les está diciendo, pónganse en esta situación.
Hagan de cuenta que esta historia es de ustedes. Es un elemento propio de las palabras, de las parábolas, que retrata algo que podría ser real. En nuestra parábola tenemos tres personajes. Esta parábola, algunos comentaristas le han dado distintos nombres para los que toman nota. La parábola de los tres amigos, la parábola del amigo insistente o la parábola del amigo inoportuno. Y tenemos tres amigos. El primero, nuestro protagonista, a quien el Señor está llevando a los discípulos a que piensen que ellos son ese protagonista. Supongamos que uno de ustedes, el protagonista. El segundo amigo es el prójimo viajero que ha llegado a medianoche. Y el tercer amigo es el amigo importunado, que tiene las puertas cerradas. En los tiempos del Señor, hagamos un poquito de historia y contexto cultural, era costumbre por el lugar geográfico, por la temperatura del lugar en el que se encontraban, la mayoría de viajeros emprendían sus viajes de noche para evitar el calor. Luego, nuestro viajero es uno de esos que seguramente había emprendido su viaje a altas horas de la noche y por eso llega a medianoche. Y las casas de la época, no sé si alguno de ustedes tiene el documento que les envié ayer, hay una fotico que les puede ilustrar cómo eran las casas de la época. Las casas de la época generalmente eran un solo piso, dos plantas, pero el lugar de habitación era un solo piso, prácticamente piensen en un cuadrado. Y este cuadrado era dos plataformas que se dividían por uno o dos escalones. Traten de ir haciéndose la idea. En la plataforma alta había un brasero, como un lugar de una fogata o como una estufa. Era el lugar donde cocinaban y en la noche el brasero quedaba encendido y el lugar donde dormían. Toda la familia dormían en el mismo piso. El piso de abajo, recuerden, es solamente un piso, hay como un escalón. Ahí dormían los animales. Este era un pueblo agrícola. Normalmente esto se le llamaba el establo o el pesebre, un lugar similar donde nace nuestro Señor. Otras casas, tal vez con un poco más de recursos, tal vez tenían un patio exterior y este patio exterior tenía una sola puerta. Todas las casas tenían una sola puerta de un cerrojo. No habían chapas de seguridad, no habían bisagras silenciosas. La única forma de poder llamar a una casa era golpeando duro esa puerta o llamando. Y era costumbre del pueblo judío que esta puerta se abría tempranas horas del día, tan pronto salía el sol. Y tan pronto se oscurecía, cerraban la puerta. Y esto respondía a un principio de hospitalidad. Abrir la puerta quería decir que estaban dispuestos a recibir a aquellos viajeros del pueblo judío. Y finalmente, si ven la imagen, las casas tenían un techo, pero este techo era un techo habilitado. Normalmente se accedía a ese techo por una escalera que estaba por fuera de la casa. Este techo era llamado el cataluma o el cuarto de huéspedes, que llegó a ser llamado el aposento alto. Este lugar era el lugar más fresco de la casa y allí se decía que la casa tenía que estar dispuesta a tener todo adaptado para que cuando llegara un huésped, ellos lo pudieran hospedar de la mejor forma posible. Cuando no había huésped, ellos usaban este lugar como un lugar de oración. Ese lugar también se ve en la escritura sinónimo como mesón, que es lo que vemos en Lucas al principio, cuando dice que el Señor, cuando María iba con José, no encontraron un lugar en el mesón, o sea, en el aposento alto. Por eso el Señor nace en un pesebre, en el primer piso. Esta habitación, amados, llegó a cobrar gran significado y un símbolo muy importante dentro del pueblo, porque como vemos, era no solamente un lugar de oración, sino era un lugar de visitación. Cuando recibían, cuando hospedaban, no solamente hospedaban hermanos, sino que más adelante vemos como en Lucas 22 o en Lucas 24, en la última cena o cuando el Señor resucita, o en Hechos 1, cuando están orando los discípulos, era un lugar de visitación del Señor. En la última cena el Señor llega al aposento alto, en la resurrección el Señor llega al aposento alto, en Hechos el Señor los visita en el aposento alto. Y ese valor
es el mismo que nosotros vemos como contexto inmediato de nuestra parábola. En Lucas 10, el Señor le está respondiendo a un escriba, a un maestro de la ley, cuando es preguntado y puesto a prueba por este maestro sobre qué debía hacer para heredar la vida eterna. Y el Señor le responde en Lucas 10:27 con la parábola del buen samaritano. Alfred Edersheim, que es un comentarista de todo este tema de la cultura judía, dice en uno de sus libros que estas dos parábolas, la parábola del samaritano y la parábola nuestra de los tres amigos, son una sola unidad de pensamiento o de mensaje. A pesar de que están separadas cronológicamente, tienen el mismo mensaje sobre el amor. El uno, el amor al prójimo, es un amor dado sin ser pedido. Y el otro es un amor pedido para el otro, para el prójimo. Ambos muestran el cuidado y la hospitalidad por amor a Dios. Este amor a Dios y al prójimo es la muestra de la fe, dice Alfred Edersheim, es la manifestación objetiva del Evangelio, la muestra del amor al samaritano y la muestra de hospedar es la muestra del amor de la manifestación del Evangelio. Ahora, el mensaje de esta parábola era algo que probablemente o con mucha seguridad los discípulos sabían de qué les estaba hablando el Señor, que probablemente lo habían vivido en carne propia, porque parte de nuestro contexto, de nuestra parábola, viene desde Lucas 9. En Lucas 9 vemos que el Señor envía a sus discípulos. Luego en Lucas 10 el Señor envía a los 70. Y cuando Él les da la misión de ir a llevar el Evangelio, a sanar a los enfermos, a llevar la paz y las buenas nuevas, les habla sobre lo que ellos ya conocían sobre esta ley de la hospitalidad que vemos en Éxodo 2, que vemos en Levítico, en Deuteronomio. Así que ellos ya sabían de qué les estaba hablando, de cuál principio de hospitalidad les estaba hablando. La similitud tanto entre Lucas 9 y Lucas 10, cuando el Señor envía a estos dos, a los discípulos y luego a los 70, les dice que cuando los reciban, en Lucas 9:46, cuando los reciban a ellos, cuando reciban a uno de estos niños, es como si lo estuvieran recibiendo a Él. Y en contraste les dice que donde no los reciban, se sacudan los pies en símbolo o testimonio de condenación. Así que ellos sabían de qué les estaba hablando el Señor en esta historia. Ellos ya tenían todos los ingredientes para poder saber a qué se estaba refiriendo el Señor. Tenían el contexto de las misiones, de la ley de la hospitalidad y sabían de la parábola del buen samaritano. Tenemos entonces a nuestro amigo protagonista, que según el contexto visto, no solamente es el que importuna a su vecino. Piénsenlo bien, nunca hagan el ejercicio de pasar de largo el texto, léanlo una vez tras otra. Si el viajero ha llegado a medianoche, es de presuponer que nuestro protagonista también ya estaba dormido. Y recuerden, todos dormían en un solo piso. Las esteras o varias esteras se estiraban de pared a pared. El padre dormía en el extremo interior y la mamá en el extremo exterior y los hijos en la mitad. Es decir, que cuando llega el viajero, el prójimo, y éste se levanta, seguramente tuvo que saltarse a todos sus hijos, salir hasta la puerta, llegar a buscar si había algo que darle de comer al prójimo. Luego, él fue el primero en ser importunado. Piensen en la situación. Seguramente despertó a su esposa a preguntarle, ¿qué hay de comer? No tenemos nada que darle. Tal vez despertó al niño glotoncito a decirle, oye, ¿tú comiste el pan que ya había? ¿Dónde está la comida? Él fue el primero en ser importunado. Entonces, después vemos que llega la problemática, el nudo de la historia. Y es que había una ley mayor para este hombre. Todo el que lo reciba, me recibe a mí. Él sabía, el amigo protagonista sabía de esta ley, que todo el que recibe al prójimo recibe a Cristo. Esta es la ley del amor que le demanda amar al prójimo como a sí mismo.
Y ser un buen samaritano era una necesidad súbita para él, era una urgencia para él, era un imperativo, un mandamiento que debía resolver de inmediato. Esta no era una situación ordinaria para aquel hombre. Algo había asaltado a su casa a medianoche y demandaba de él una acción extraordinaria y urgente. Esa necesidad urgente en medio de la noche lo llevó a pasar e ir a donde su vecino sin vergüenza, a golpear vez tras vez para poder pedir pan para su prójimo. Aquel vecino, ante el llamado insistente de nuestro protagonista, se despertó y también seguramente su casa se perturbó. De la misma forma tuvo que haberse despertado, saltarse toda la estera, pasar por el establo con los animales dormidos hasta llegar a la puerta para poder decirle que la puerta ya estaba cerrada y que sus hijos estaban durmiendo. O sea que su hogar también había sido importunado. Ante la negativa del vecino, nuestro protagonista insiste y sigue llamando sin darse por vencido. Él entendía que a pesar de que para tal vez el vecino no era una emergencia, porque podía haberle dicho, ok, bueno, espérate hasta el desayuno, no se va a morir de hambre. Pero él sabía que había una ley mayor que lo llevó a insistir para pedir pan para su prójimo. El punto relevante acá, amados hermanos, es que el Señor está hilando esta parábola, esta historia de la oración, la está hilando con los versículos 1 al 4. En el versículo 1, uno de sus discípulos se acerca al Señor y le pide que les enseñe a orar. Y el Señor les enseña en plural. El lente de interpretación de nuestra parábola es el mismo modelo que Él ya les ha dado. En Él vemos un sentido no individualista, sino un sentido corporativo. El discípulo no pide para sí mismo, Él se acerca en solitario y pide, enséñanos a orar. Padre nuestro es el modelo de nuestra oración. Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos y no nos metas en tentación, mas líbranos. La respuesta del Señor también es una respuesta de un modelo de oración no individualista, sino que piensa en el cuerpo. El foco no es la oración para sí mismos, sino una oración que une al cuerpo, un miembro que reconoce que es parte de un cuerpo. El desenlace en nuestra historia de esta confianza insistente del protagonista, que está dispuesto a sobrepasar todos los inconvenientes de ese momento, es que suple las necesidades de su prójimo. Y así como el discípulo no pide al Señor que le enseñe a orar solamente a él, este hombre no salió de su casa, a pesar de que no tenía pan, él no salió a pedir pan para su casa. Él salió a importunar al vecino para pedir pan para su prójimo. El original traduce este ser importuno como ser alguien sin vergüenza, alguien sin pena, alguien que tenía la esperanza de obtener aquello que estaba buscando, que necesitaba. Es lo que llama, lo que estamos viendo aquí, es el amor del verdadero amigo que vemos en Proverbios, cuando dice que hay amigos que son más que un hermano. El amigo importunado, dice nuestro texto, decide, al menos así no sea por ser amigo, pero de pronto por vergüenza piensa en aquel juez injusto. El amigo, de pronto por no ser avergonzado, el vecino, por no ser tildado como alguien mezquino y envidioso que no quiso ayudarlo, le da, dice nuestro versículo 8, no solamente el pan, sino todo lo que necesitaba. Nuestro protagonista, amados, deja de lado toda la pena, toda la vergüenza, incomoda a su propia familia con tal de servirle a este prójimo que acababa de llegar, con tal de servirle y mostrarle el amor que Dios mismo había tenido por él. Él sabe que esto es lo que le agrada al Señor. No solamente el orar por las necesidades suyas y de su hogar, no solamente orar por las necesidades de su hermano, sino que esa oración es una oración que lo lleva a una acción,
a tratar de suplir las necesidades de su hermano. Este es un amigo como el que Juan 15 nos enseña, cuando dice que los amigos del Señor son aquellos que hacen la voluntad del Señor y que por tanto ya no los llama siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo, sino que les llama amigos porque el amigo conoce lo que hace su Señor. Y los discípulos saben qué es lo que hace el Señor. ¿Qué es lo que hace el Señor, amados? El Señor ora. El Señor ora al Padre por hacer su voluntad. El Señor ora al Padre por sus discípulos. Y ellos responden, enséñanos a orar. La insistencia del protagonista de aquel amigo entiende el privilegio de ser parte de un cuerpo. Él entiende que el amar al prójimo es comparado como a Abraham. Si recuerdan a Abraham cuando fue comparado y puesto y elogiado por Santiago como amigo de Dios, porque había hospedado, sin saber, había hospedado ángeles. Abraham, en aquel texto en Génesis 18, dice que clamó a los ángeles y al Señor, clamó que fuera hallado con gracia para poder servirles. Él clamó por hospedarlos. Y este mismo Santiago, que dice que Abraham es amigo de Dios por haber hecho esto, que al creer en Dios y hacer lo que se le mandó fue llamado amigo de Dios, también dice, Santiago 2, versículos 14 al 18, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Bueno, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y esto nos conecta con nuestro segundo punto. Señor, danos el saber qué pedir, qué buscar y qué llamar. Nuestro versículo 9 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Versículo 10, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Nuevamente Santiago en el capítulo 4 nos hace un contraste entre la amistad con el mundo y la verdadera amistad. Aquella amistad con el mundo dice que lleva a que los gentiles pidan para sus propias pasiones y exhorta a sus hermanos diciéndoles que cuando piden, piden mal y por eso no reciben, porque piden para sus propios placeres. Luego les exhorta y les dice a que sean amigos de Dios, demostrando ese amor de Dios para con sus hermanos, supliendo sus necesidades. Luego pregunta, ¿tienes fe? Bueno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. No basta con decir que tenemos fe en Dios, no basta con decir creo en Dios. Si en verdad hemos nacido de nuevo, si en verdad el bebé ha nacido vivo, ciertamente llorará, ciertamente dará signos de que está vivo, ciertamente tendrá hambre y pedirá pan y lo veremos crecer. Una fe sin obras es una fe muerta, amados hermanos. Un amigo que pasa de largo, como el levita y el sacerdote, ante un prójimo no es un buen samaritano. Uno que como Marta, que es la historia que está en medio de nuestras dos parábolas, uno que como Marta está ocupado con los quehaceres religiosos, de parecer santo y tener mucho conocimiento, y no ha visto a María, que escogió lo mejor, es uno que no ha entendido el amor de Dios. Es uno que no ha entendido que su sabiduría, su conocimiento, se lo pueden quitar un Alzheimer, un derrame cerebral. Pero el conocer a Dios en intimidad, eso es algo que nadie nos puede quitar. Por eso el Señor les dice ahora a sus discípulos que la primera forma de amar al prójimo es en oración. Pero es una oración, como para los que saben música, es una oración increciendo. No sé si así se dice. Pide, busca, llama. Una oración que lleva a la acción. En nuestros textos dice ir a pedir, ir a buscar, ir a llamar.
Es una oración que lleva a la acción, porque la verdadera fe obra. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y los discípulos le preguntan al Señor, ¿cuándo hicimos eso contigo? Cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, lo hiciste a mí. El amigo importunado dice, no me molestes, no, la puerta está cerrada. ¿Qué no estás viendo que la puerta está cerrada? Mis hijos ya están dormidos. Sí, tal vez, puede que fuera cierto, pero seguramente sus hijos ya se habían despertado porque él había tenido que pasar por encima de ellos. Pero lo que nos muestra es el corazón natural caído de cada uno de nosotros. Muestra preocupación solamente por su casa. Ya todos están dormidos. Muestra preocupación solamente por él, desinterés por el prójimo, apatía, le molesta incomodarse por el prójimo. Y Santiago 2 nuevamente nos dice, si un hermano y una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, ok, id en paz, calentados, saciados, pero no les dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Yo voy a orar por ti, hermano, voy a orar por ti. Entiendo tu necesidad, voy a orar por ti. Pero llamamos, hermano, ¿en qué puedo ayudarte? Vamos, golpeamos, ¿qué necesitas? O decimos, ya la puerta está cerrada, ya yo oré, ya mi casa comió, ya mis hijos están dormidos. No me molestes. El contraste con este amigo que a las malas termina ayudando a nuestro protagonista, dice nuestro versículo 8, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Señor, en el versículo 9 dice, yo os digo, aquí empieza el contraste, yo os digo, el Señor va a animar a sus discípulos a través de un mandamiento con promesa. No sé si se lo vieron. Es un mandamiento con promesa. Ellos le han pedido al Señor que le enseñe a orar y Él no les responde con consejos. Yo les aconsejo que hagan así. No, como vimos en nuestro sermón, en nuestro segundo sermón de Mateo 6, se presupone o se espera que cada uno de nosotros que dice que ha creído en el Señor, se espera que cada uno de nosotros ore. Porque Él dice, cuando ustedes oren, oren así. Y aquí está diciendo lo mismo. Cuando ustedes oren, oren así. Acá estamos viendo un mandato. Pidan, busquen y llamen. No es un consejo, es un imperativo. Pidan, busquen y llamen. Y estos tres imperativos corresponden a la obra de la gracia de Dios. El bebé pide seno de su mamá, porque sabe quién es su mamá. El bebé, el niño, cuando ya sabe caminar, busca a su mamá. Cuando este niño ya sabe hablar, llama a su mamá. La perseverancia es respuesta de nuestra fe. Pedimos a Dios porque hemos conocido a Dios. La confianza en que Él es Dios y que es quien nos provee nos lleva a buscar a Dios. La esperanza de saber que Él es nuestro anhelo espiritual nos lleva a llamar a Dios. Los tres verbos son mandamientos en acción. Muestran nuevamente una oración que obra. Lo maravilloso, amados, de los mandamientos de la ley de Dios, cuando estamos ahora en la gracia, es que no son gravosos. Y es que ahora obedecemos sus mandamientos, no como quien debe, sino como quien quiere, porque ama a su Señor. Es el respirar del que ha nacido de nuevo. La oración, lo hemos dicho, es la muestra de que alguien está vivo, que ha nacido de nuevo, que es un nuevo creyente. Porque la gracia de Dios, amados, allí donde nos demanda qué hacer, también nos da el cómo hacerlo. Él da junto con cada imperativo una promesa. Pidan el mandamiento, se les dará. Busquen el mandamiento y hallarán. Llamen el mandamiento y la promesa se les abrirá. Y hace un énfasis.
Si ustedes se dan cuenta, el versículo 9 y el versículo 10, el Señor está usando una figura literaria propia de la poesía hebrea, algo que se llama un paralelismo sinónimo, donde una idea es reforzada por otra que la amplía o que le da mayor importancia. Vean el comparativo en sus Biblias, versículo 9 y 10, uno frente al otro. Pidan y se os dará. Todo aquel que pide recibe. Busquen y hallaréis. El que busca halla. Llamen y se os abrirá. Al que llama se les abrirá. Y es como si el Señor se estuviera anticipando a la incredulidad de sus discípulos. Como si ellos fueran a decir, bueno, yo voy a pedir, pero ¿y qué tal que no me den? ¿Y si busco y no encuentro? ¿Y si llamo y no me abren? El Señor por eso enfatiza en el versículo 10. El amigo pidió, buscó, llamó y se le abrió, halló y encontró. Es una promesa en la que nuestro mismo Dios, amados hermanos, está comprometiendo su honra. Acá entonces debemos preguntarnos y decir, bueno, ¿y ahora ya va a pedir el dinero? ¿Vamos a pedir el dinero en este momento? ¿Acaso esto es un cheque en blanco? Acá el Señor nos está diciendo, pidan para su casa, pidan para su beca, pidan para sus riquezas, pidan que el Señor les va a dar. Y es una promesa. El texto dice que el Señor promete. Esto es a lo que nos está llevando el Señor. Entonces, ¿toda nuestra teología está equivocada? ¿Debemos llegar nosotros a importunar al Señor, tumbar la puerta y decirle, Señor, dame, reclamo todo lo que me debes? Eso no es lo que está diciendo el texto. Sería un disparate creer que el Señor está prometiendo y dándonos un cheque en blanco para que pidamos para todas nuestras pasiones. El Salmo 37 nos dice, deleítate en el Señor y te concederá los deseos de tu corazón. ¿Eso qué quiere decir? Digámoslo en otras palabras. Deleítate en el Señor y así te darás cuenta y conocerás al Señor y conocerás cuál es su voluntad. Luego entonces, cuando ores y pidas, los deseos de tu corazón serán los mismos que hacer la voluntad de Dios. Es decir, nosotros recibimos, hallamos y se nos abre la puerta siempre que pedimos conforme a la voluntad de Dios. Siempre que en consonancia y sintonía con el modelo de oración decimos, hágase tu voluntad, venga tu reino. Lo que nos muestra el amigo importuno es que no pedimos para nuestro propio beneficio. Él no estaba afanado por sus bienes. Él estaba pidiendo pan para su prójimo. Pedimos entonces en el contexto de la amistad, no para mí, sino por dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Porque el hospedar, el poder hospedar a un amigo y alimentarlo, vemos en todas estas historias que no solamente traía el poder amar al prójimo, sino también trae beneficio para su propia casa. En el hebreo en la Biblia hay dos términos similares para hogar, uno griego y uno hebreo. El griego nos habla de una palabra llamada oikos, que significaba para los judíos que cuando abrían esa puerta estaban llamando a aquel que llegara se sintiera como en su casa. Y en el hebreo hay una palabra que es similar a abrigo, que quería decir que quien se hospedaba en su casa recibía el abrigo como si fuera parte de su propia familia. Y es el caso que vemos con Abraham. Él, al hospedar al mismo Señor, no solamente recibe la bendición de amar al prójimo, sino que recibe al Señor mismo. Amados, ¿quién de ustedes no querría que el Señor duerma en el aposento? ¿Quién de ustedes no querría hospedar ángeles? Como dice nuestro pastor Alex, en el servicio está la recompensa. En el servicio de este prójimo, de este amigo protagonista, estaba la recompensa de servirle al prójimo. Al pedir pan para su amigo, dice el Señor que el amigo importunado no solamente le daría el pan, sino todo lo que necesitara. Al tener un corazón desinteresado, no solamente recibía bendición para su prójimo, sino para su propia casa. Nosotros, amados, al orar entramos en la casa de nuestro Padre, donde no solamente hay pan para nuestros hermanos, sino para nosotros.
donde somos acogidos como la familia de Dios. Y eso nos lleva a nuestro último punto para ir terminando. Versículo 11 al 13 dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo piden? La reflexión que hace el Señor en los últimos versículos, dice algunos comentaristas que estos 3 versículos es una parábola dentro de la parábola. Él está cambiando de una ilustración entre amigos a una ilustración en una relación filial. Arriba teníamos a los 3 amigos y aquí ahora los está llevando nuevamente a involucrarlos en la historia. Les dice, ¿qué padre de vosotros? ¿Quién de ustedes siendo padre, cuando su hijo le pide de comer, no le da de comer? Es otra parábola, pero que los lleva al final a un contraste entre el padre y los hijos. Los hijos amados, los que somos padres, muchas veces sabemos que nos piden cosas que no son necesarias. Pero si hay una petición sincera de nuestros hijos y nosotros lo sabemos, es cuando nos dicen, papá, tengo hambre. Nosotros sabemos que tienen hambre. ¿Quién de nosotros, por más malo que sea, no le da de comer a su hijo? Y el contraste es entonces que nuestro Padre no solamente no es malo, sino que es bueno y Él mismo es la bondad, Él es bueno. Si nosotros siendo malos damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? Lucas 12 nos muestra, en paralelo con nuestro pasaje, en el Sermón del Monte, que nuestro Padre le dice a sus discípulos que no se afanen por qué comerán, por qué vestirán. Esas son las cosas que pide el mundo, que buscan los gentiles y que ofrece el mundo. Entonces, dice, Él sabe de qué cosas tienen ustedes necesidad. Él sabe, no es que no las pidan, Él sabe. Pero si el imperativo fuera pedir, buscar y llamar lo que el mundo ofrece, entonces podríamos responder a aquella pregunta de la introducción, ¿para qué oro? Podríamos decir, sí, pues ¿para qué oras? Si lo que tenemos que pedir, buscar y llamar es lo que el mundo ofrece, dice John Stott comentando estos versículos, en verdad parece que los impíos reciben sin oración las mismas cosas que nosotros recibimos con ella. Consiguen lo que necesitan trabajando, no orando. El agricultor consigue una buena cosecha trabajando, no orando. La madre da a luz a su hijo mediante buenas técnicas médicas, pero no mediante la oración. La familia equilibra su presupuesto por lo que gana su papá trabajando, pero no por la oración. Es decir, que la gracia común, amados hermanos, no llega a los hombres impíos por sus oraciones. Ellos no oran a Dios. Llega porque Dios es misericordioso. Todas estas cosas llegan a todos porque Él es misericordioso. Pero aquello que la gracia especial de Dios tiene, solamente se puede obtener y solamente la pueden obtener aquellos que piden, que buscan y que llaman en oración con la certeza de lo que hay en Cristo. Repito, todo aquello que reciben los impíos sin oración, lo reciben por la gracia común, por la misericordia de Dios. Pero aquello que la gracia especial de Dios ofrece, solamente sí, solo sí, aquellos que han creído en Él, se recibe porque aquellos piden, buscan y llaman, teniendo la certeza de las riquezas que hay en Cristo. Aquí el volumen de la parábola, de la enseñanza, está subiendo. El Señor empieza a subir el volumen. ¿Recuerdan el catecumen? ¿Recuerdan el catecumen? El cata era la enseñanza que repetía en sus oídos. No es a través de una comparación entre Dios y los hombres, es un contraste entre nosotros siendo malos y nuestro Padre siendo infinitamente bueno, trascendente. Mateo 7 nos dice que vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas, buenas dádivas. ¿Qué son las buenas cosas? ¿Qué son las buenas dádivas que da el Señor? ¿Cuáles son los tesoros que Él nos dice que debemos buscar en el cielo? Nuestro texto nos da la respuesta. Es
como vimos en la enseñanza del pastor Carlos, es el don de Dios, el galardón de Abraham, las arras de nuestra garantía, el don de nuestra salvación. Eso es lo que debemos pedir al otro consolador, al Espíritu Santo, que en nuestra parábola es comparado con el pan que pide el amigo para su prójimo. Él dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. No dice a unos sí y a otros no, a todos los que se lo pidan. Él les dará el Espíritu Santo. Nuestro versículo 13 nos confirma, amados, que lo que debemos buscar, pedir y llamar es el Espíritu Santo. No es como se nos enseña en otras iglesias. No es, pastor, entonces usted está diciendo que yo debo volver a pedir el Espíritu Santo para volver a nacer de nuevo. O sea, no es que el Señor venga a hospedarse 2 noches y 3 días. No, no es eso lo que está diciendo el texto. Hay 2 diferencias entre la morada del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. El Señor, a través de su Espíritu Santo, viene a morar en aquellos que han creído en Él una vez y para siempre. Es permanente. Pero en la medida que nuestra comunión en oración se fortalece con el Señor, entonces somos llenos del Espíritu Santo. Crecemos en santidad. El don del Espíritu Santo es una dádiva divina dada una sola vez para salvación, pero contrasta con la llenura del Espíritu Santo, que es el paralelo a tener comunión con nuestro Dios. Ciertamente, amados, cuando pecamos, menguamos en la fe. Y la Biblia nos habla de no contristar al Espíritu Santo. No es que Dios se pueda entristecer, está hablando más sobre nosotros. Nuestra relación por nuestra falta de oración, por nuestro pecado, por nuestra falta de arrepentimiento, nuestra comunión con Dios se va dañando en nuestro diario vivir. Y necesitamos todos los días el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida, recordándonos el Evangelio, llevándonos en arrepentimiento a pedir perdón, clamando porque nos ayude y nos sustente para poder vivir esta vida en santidad. Aquí podríamos preguntar, ya voy finalizando, ¿qué conexión hay entre este versículo y la parábola de los amigos? Bueno, el texto nos está diciendo en el versículo 10 que todo aquel que pide, y el versículo 13 nos dice a todos los que se lo pidan. Este todo aquel nos sigue manteniendo el tono de unidad del mensaje que trae desde el versículo 2. Es un tono corporativo, es un tono de un solo cuerpo, de una sola iglesia. En la falta de pan del amigo vemos el obrar de Dios, de la gracia de Dios, que acude a suplir sus necesidades para darle a su prójimo, dándole el pan que necesita. Aquí lo que estamos viendo, amados hermanos, en esta parábola es un modelo de oración intercesora. La bienaventuranza de entender esta parábola en el contexto de la misión de los 70, de la misión de los apóstoles y del samaritano, es el poder ver que hay un bien mayor, un propósito eterno en la oración, que no solamente es para nuestro sustento, sino es para el avance del reino. Venga a nosotros tu reino. Esa es la nota clave de la oración del cristiano, amados. Son las oraciones de Pablo en su prisión, que no está pidiendo ser liberado, sino poder ser sostenido para dar testimonio en medio de sus prisiones. Y es lo que nos enseña Santiago, que allí donde el mundo es apático con las necesidades de los desfavorecidos, el cristiano está llamado a tener misericordia, empezando por orar por aquellos que están perdidos, por orar por aquellos hermanos que están menguando en la fe, que están en necesidad. Una vez más, hermanos, estamos viendo que la oración muestra y nos revela el carácter del cristiano. Y es imposible no terminar recordando a nuestro Señor. Porque es precisamente nuestro Señor quien hace aquella hermosa oración intercesora, donde vemos el Evangelio, donde Él pide al Padre por poder hacer su voluntad, donde pide al Padre porque envíe a su Espíritu Santo para sus discípulos, para que sean sostenidos en medio del mundo, para que sean uno con Él, así como Él es uno con el Padre. Dichosos, amados, dice el Señor en Lucas 10:23,
Cuando a través de estas parábolas, a través de su mensaje, podemos ver sus enseñanzas. Dichosos de los que podemos ver que en la oración somos hospedadores. En nuestra oración podemos hospedar a nuestros hermanos. Cuando oramos al Padre por ser llenos de su Espíritu Santo para poder ir y amar a nuestros hermanos en sus necesidades. Cuando somos llenos del Espíritu Santo para poder ir y predicar el Evangelio, para cumplir la misión de extender el reino. A él la muerte no lo tomó por sorpresa, no llegó la muerte a medianoche, no lo tomó sin pan. Él vendría a ser nuestro pan. Su cuerpo molido vino a representar el pan para nosotros. Él no tuvo que ir a importunar al Padre por nosotros. El Padre con gusto entregó a su Hijo según el propósito eterno para salvación de aquellos que creen en Él. Y Él ora por los suyos para que seamos guardados en este mundo, amados. La oración encarna la misma respuesta de la oración. Es Cristo encarnado, el pan, la respuesta de nuestra oración, el pan de nosotros de cada día. Es Él quien nos dice en su palabra que podemos entrar ahora a sus aposentos, aquellos que hemos creído, no solamente en este horario, sino cuando querramos. Y es Él quien dice que Él intercede por nosotros como sacerdote. Y podemos sentarnos en la mesa de nuestro Padre y recibir de todas las riquezas que hay en Él para nosotros. Amados, pidamos al Padre que nos dé su Espíritu Santo, que nos dé su Espíritu Santo para poder servirnos unos a otros, para poder perdonarnos unos a otros, para poder cumplir con el llamado de la predicación del Evangelio. El Señor pues ha dado, amados, una hermosa enseñanza a sus discípulos que muestra la necesidad de cada uno de nosotros de orar por ser llenos del Espíritu Santo, para reflejar el amor del Evangelio. Ese es el pan de nuestro día a día, el alimento que necesitamos cada uno de nosotros, el verdadero alimento que fortalece nuestras almas. Para reflexionar, conclusiones finales, aquellos que no han recibido al Señor, que no han creído en el Señor, aquellos que aún están aquí sin Cristo, yo les pregunto, cuando a medianoche asaltan los problemas, cuando a medianoche asalta la ansiedad, cuando a medianoche llega un viajero inoportuno con un problema, con una calamidad, ¿a quién acuden? ¿A quién buscan? ¿A quién piden? ¿A quién llaman? Sin Cristo, ciertamente ustedes podrán ver que en su casa no hay pan. No hay pan para dar y no hay pan para ustedes. Pero si ustedes creen en el Señor, creen que este que dice ser Jesús, el Hijo de Dios, es el pan de Dios, que entregó su vida, que dio su vida para ser molido en una cruz, entonces dice Él, yo soy el pan de vida, y el que coma de Él jamás tendrá hambre. El que está aquí hoy sin Cristo, si cree en Cristo, tendrá el pan de vida que nunca jamás le dará hambre. Nunca más tendrá hambre aquel que crea en el Señor. Y para aquellos que hemos creído en el Señor, veamos la gracia de Dios, que no solamente nos ha dado a su Hijo para que creamos una vez en el Evangelio y ya, sino que vemos la gracia del Señor que nos sostiene día a día, amados hermanos. Día a día. Por eso la oración dice, danos nuestro pan de cada día, porque todos los días necesitamos del Señor, porque seguimos viviendo en un cuerpo manchado de pecado, que ciertamente faltamos al Señor todos los días y todos los días necesitamos de su pan. Seamos movidos por el Señor en oración, amados.